tengo todo que te dice. Aquí estamos. Bueno, acabamos de escuchar a los Caligaris y el tema era Tengo. Y ahora vamos a escuchar la tercera parte de la entrevista, la última, que Jorge Elbaum le hizo a Hernán Lecher. En este caso, Hernán se explaya sobre este tema que, bueno, esta semana está frente a nuestros ojos, ¿no? Ayer nos enteramos que también cierra FATE, es decir, ya no están cerrando solo las pequeñas empresas, las pymes, empezaron a cerrar las grandes, con lo cual los despidos dejan de contarse de a decenas y empiezan a contarse por centenares. Esta es la charla que al respecto mantuvieron Hernán Lecher y Jorge Elbaum. Sí, dale. Sí, Acá no, se hace digamos, un con poco el tema de las pero ventajas competitivas estáticas, no hubiese existido Japón, ni siquiera Alemania, digamos que no tienen, Alemania no tiene energía, históricamente no tenía, y Japón no tiene nada, y China tiene muy poca energía propia, y sin embargo se han convertido en polos industriales enormes, importando energía y teniendo una orientación estratégica de qué quieren para su país, sobre todo para su gente, porque ese es el tema. Vaca Muerta, la minería, que vos bien decías es el 2% del empleo en la Argentina. ¿Qué va a pasar si siguen destruyendo el empleo, comercio, construcción, pymes, textiles, etcétera? ¿Dónde va a ir esa gente? No hay suficiente lugar en Uber para toda esa gente. Y ese es un gran desafío. ¿Qué va a pasar si sigue esta supuesta destrucción creativa que no es tal? En términos de la sociedad argentina, ¿no? Esa es una pregunta clave de los próximos meses incluso. bueno, para la Argentina eso es una realidad, te diría, inmediata, ¿no? En el sentido de que lo que vos ves es que la destrucción de puestos de trabajo en el segmento industrial, lamentablemente todo indica que va a continuar. Y en la falsedad de la destrucción creativa pasan dos cosas. Primero, que cuando vos tenés industria acá y minería y vaca muerta acá, esto no te compensa esto. Claro. Y peor aún, esto no está generando puestos de trabajo, porque en realidad el sector petrolero es vaca muerta y el convencional. El convencional está perdiendo puestos de manera fenomenal. Así que ni siquiera ese segmento está generando. Yo tomo petróleo en su conjunto y si los datos me dan o neutrales o casi negativos, pero más o menos, supongamos neutrales. Con lo cual, no hay destrucción creativa, no existe ese. Y el escenario para la Argentina hacia adelante es un panorama oscuro. Ahí, en realidad, la gran duda es la tolerancia social, ¿no? Yo acá digo, cuando uno analiza, no sé, 40 o 50% de la gente que apoya a Milei, según las encuestas, digo, no sé, podemos discutirlo, pero supongamos. La amplia mayoría de los que lo apoyan no es por razones materiales. En todo caso es por las expectativas futuras, que por cierto no se van a concretar, porque el salario no va a mejorar de manera sustancial. Este esquema, tal como está planteado, impide que eso sea así. Sencillamente porque si hubiese recuperación de poder adquisitivo tendrías tensiones inflacionarias, por cómo está planteado el esquema. Así que no va a pasar, y tampoco va a pasar con las jubilaciones que están atadas a la inflación. Así que tachada, es imposible. No va a haber recuperación del poder adquisitivo, le van a ganar a la inflación. Así que la gente no va a estar mejor. Las expectativas no se van a ver plasmadas en la realidad, en hechos concretos. Ahora, después hay otra parte que no tiene que ver con razones materiales, y hay una buena parte de la sociedad eh, que quizás esto que ellos llaman batalla cultural, bueno, ha tenido resultados, ¿no? Que creen que está bien que tengan un sacrificio porque, bueno, los K o porque el peronismo o porque creen que es necesario y demás, que es probable que eso después se dé vuelta tarde o temprano, pero, pero los plazos no los tengo tan claros, ¿no? Yo veo
veo que en eso el gobierno ha sido muy eficiente, veo que han logrado que buena parte de la sociedad eh, esté de acuerdo con cosas que le hacen daño. A todas luces, la reforma laboral es quizás como el caso más paradigmático, ¿no? Ujú. Y además con una especie de autopercepción de rico, que esto también se repite mucho, ¿no? Es decir, yo escucho pibes, sobre todo libertarios, pero pibes, qué sé yo, y alguna gente que te reivindica cosas que defienden o que benefician a un sector muy minoritario de la sociedad, la baja de ganancia de la sociedad. ¿Por qué creen que va a derramar en beneficio para ellos? No tiene sentido. La verdad que no tiene sentido. Es decir, están defendiendo una cosa como si fueran Paolo Roca, ¿no? Como si fueran Elon Musk. Y no, maestro, ni lo sos, no lo sos y no lo vas a hacer. Con lo cual no tiene ningún sentido. Eso tiene una fecha de vencimiento. Lo que pasa, vos, yo lo hemos vivido, en la década de los 90 duró bastante tiempo. Y yo veo que el gobierno en eso sigue haciendo bien el trabajo de esmerilar a cualquiera que piensa distinto. Yo, como vos, vivimos todo el día el ataque artero y la estigmatización constante que hacen los libertarios y que hacen los María O'Donnell del mundo, ¿no? Sí, porque en el medio también, porque como no quieren... yo en estos días que hemos discutido sobre la cuestión del IPC, yo lo dije en noviembre del 24. Entonces, claro, era porque, bueno, era acá, ¿no? Entonces, después pasó, lo dijo el Fondo Monetario, ahí varios dijeron, bueno, quizás puede ser verdad, y ahora se dan cuenta que había efectos y que el gobierno, peor aún, no solo hizo abuso de metodológico, sino que quiere seguir haciendo abuso. Maestro, se los dije hace un año y medio casi. Bueno, la verdad que si procesaran mucho más rápido, estoy hablando de aquellos que en el medio, ¿no? Que son un poco más razonables, pero si procesaran un poco más rápido nos vendría bien a todos, ¿no? Pero bueno, Ahí digo, tenemos un gran tema, Hernán, que vamos a tener que evaluar, obviamente, también desde el campo nacional y popular, es, bueno, las narrativas, el poder simbólico, las capacidades de convencimiento de determinados discursos. Tengo miedo que se me corte, porque ya me avisó, yo no pago esto, el Zoom, y ya me avisó que se me va a cortar. Quiero pedirte una pequeña reflexión. Escribiste un documento que estuve leyendo hoy a la mañana vinculado a consecuencias de la supuesta reforma laboral que se llama, desde mi punto de vista, proyecto de destrucción del trabajo. Contar, si podés, aunque sea solo una síntesis de ese documento que acabas de compartir. ahí hay varias cosas para tomar. Bueno, los aspectos laborales vinculados a los derechos colectivos, a los derechos individuales en general, ha trascendido mucho. Estamos haciendo algo para publicar, pero el documento en sí se detiene en una cosa que no tiene ningún sentido que esté dentro de esta norma, que es una reforma impositiva dentro de la reforma laboral. Bueno, cuantificamos cuánto pesa esa, esas modificaciones. Ahí hay varias cosas. Estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares que se van a ahorrar, sobre todo unas 12.000 empresas, en la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, en la actualización por inflación de los quebrantos, también en el impuesto a las ganancias, en la reducción de contribuciones patronales, en el esquema de contrataciones nuevas. Lo de contrataciones nuevas, bajo el argumento de que las pymes o en algunos lugares del país era muy caro contratar, podan a todas. Contratar a una persona con esa norma va a costar 8%. Yo digo, ¿cómo vas a pagar las jubilaciones? Vas a necesitar 4 para pagar lo que hoy, digamos, para recaudar lo mismo que con un contratado hoy. Sí, vas a tener que multiplicarse, vas a tener que contratar. Va a tener que crecer el empleo 1.000.000 para que te sirvan 250.000, por decirlo de algún modo, Y, a y- los aportes de hoy. y la Y conclusión va a ser que no, se te cae digamos, la recaudación
y van a seguir echando gente del Garraham, etcétera. Sí, en realidad lo grave ahí en términos estructurales, te agrego una cosa que para mí es la más importante, que es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, eh, que básicamente es que con la guita de las jubilaciones y de los aportes de los trabajadores, vos te pagues tu propia indemnización. ¿Bien? Ese es el esquema, básicamente. Con lo cual, y mientras tanto, haya una LIC, una vieja sociedad de bolsa, que la timbee, ¿no? La timbee. Haga negocios, como hicieron con las AFJP, porque yo no estoy en contra de que esos recursos se inviertan en un negocio financiero. Lo que vi es que cuando tenían las AFJP, Clarín te las vendía caras y después las recompraba baratas. Sí, Bueno, que eso incluso es pueda ser una fuente de valor para empresas empresas industriales, pero si no los condicionás a eso, van a hacer guita rápido, con el menos costo posible, menos riesgo y obviamente a costa del resto de la sociedad. Hernán, se me está acabando el tiempo, me queda un minuto. Quiero pedirte, si es posible, en un minuto y medio, algún elemento vinculado al otro documento que compartiste del CEPA de los últimos. La verdad que recomiendo mucho, creo que la mayoría están en los documentos, están en el portal de CEPA, que hace un trabajo enorme para desasnarnos y sobre todo está en el día a día de dar la batalla en términos de poner blanco sobre negro los supuestos negocios que pretende el gobierno de Milei. ¿Algún elemento vinculado a todo esto de la destrucción también de los puestos de trabajo y de la flexibilización, la supuesta flexibilización laboral que están impulsando? Bueno, a ver, ya hemos visto en la historia argentina que las flexibilizaciones en la década de los 90, ¿cómo le llamaban? Flexi, tenía un nombre, habían inventado un nombre muy simpático, ¿no? Flexi legislación, algo así. Lo único que generó es más desempleo. No, esto no significa que no haya que discutir las normas y los convenios y demás, pero el objetivo del gobierno claramente no es ese. Y a todas luces, no hay ningún artículo de la norma que vos puedas decir, lo favorece. De hecho, cuando les preguntas, no hay ninguno, no pueden aferrarse. Yo hubiese puesto uno, aunque sea para decir siempre apelamos a ese, para que el que va a la tele pueda decir algo. Ninguno, cero. Y hay muchos argumentos mentirosos. Me remito a uno. Se supone que el problema en la Argentina es que hay un montón de trabajadores que no tienen los derechos que tienen los trabajadores registrados. Bueno, los trabajadores de plataforma están excluidos de esta norma en el artículo 1. Es increíble. Se me va el tiempo, no te quiero cortar sin despedirte y agradecerte muchísimo. Y seguramente vamos a ver si podemos repetir esto en algunos meses para que sigas ayudándonos a pensar. Muchísimas gracias, Hernán. Te mandamos un fuerte abrazo acá con Sandra Russo desde Jugo de Limón, de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias. Abrazo grande para ustedes. Fuerte abrazo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta
esa política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia.